¿Te sientes ansioso? Hablemos de ello. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de Versión Original. Te damos las gracias por estar ahí, por estarnos escuchando o viendo o no sé, sea. imaginando. No, bueno, Imaginando, porque si nos están escuchando y no saben cómo somos, tienen que imaginarse las caras, ¿no? Bueno, ¿nos están viendo o nos están Exacto. escuchando? Cállate. Bueno, les damos la bienvenida a otro programa más de Versión Original. Esta semana hemos empezado el tema de emotions, ¿cierto? Con los emoticonos, por si lo has visto por ahí en nuestras cuentas de Instagram o Facebook. La promo es bastante entretenida, ¿no? Con los emojis y todas las caritas de las emociones. Exacto. La semana pasada estuvimos empezando este tema y fue bastante interesante, ¿no? Hablar sobre ello, hablar sobre las emociones y todo lo que podemos estar experimentando de repente en algún punto de nuestra vida. Sí, la semana pasada hablamos de qué pasaba cuando estábamos tristes y dónde estaba, claro. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando estábamos heridos? Exactamente. Y si no lo viste, te dejamos el link por ahí, mi amor. ¿Dónde es que se dice? Te dejamos el link por ahí para que lo puedas buscar o... Exacto. Para que lo puedas buscar y escuchar también, no solamente esta serie que se llama Emotions, sino todas las que hemos tenido aquí en lo que antes era Nota Frey y ahora es versión original. Exacto. Pero bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo, ¿cierto? Vamos a comenzar este tema. Y ¿Qué emoción? ¿Con qué emoción vamos esta semana? Esta vez empezamos con la ansiedad. ¿Y quién no se ha sentido ansioso durante todo este tiempo? ¿Quién no ha experimentado algo de ansiedad? Pero bueno, yo te venía con una estadística para más o menos centrarnos y hablando, porque yo creo que todo lo que vamos a hablar en cualquier episodio hasta que se acabe la pandemia se va a referir a algo con respecto a la pandemia. Mira que lo intentamos, intentamos sí. salir sí, pero es que siempre, a lo mejor es eso lo que tenemos que estar... Terminamos ahí en el loophole, como dicen, en el exacto, y agujero de gusano. Y yo creo que eso es lo que de repente es lo que de verdad necesitamos estar hablando. Sí, porque es muy actual. Es muy actual. Y es una de las cosas que todo el mundo está compartiendo ahora, una de las emociones que todo el mundo está sintiendo ahora y bueno, desde el año pasado. Si ya normalmente a lo mejor uno se ponía ansioso, imagínate con todo esto de el coronavirus y todo. Claro, perdón. Y lo vamos a ver. Me enrollo. Ya, en julio del 2019, 8.2% de las personas adultas presentaban signos de ansiedad. En julio del 2020, el 36%, imagínate, del 8.2 al 36% de las personas... 28% más. Exacto. Se dijeron, o por lo menos las que entraban dentro de la estadística, exacto, mostraban... O lo aceptaron. Exacto, mostraban signos de ansiedad, porque no todo el mundo se abre y dice, uy, yo tengo ansiedad, ¿cierto? No todo el mundo es capaz de... A lo mejor es algo que les avergüenza o a lo mejor quieran hacerse los fuertes o etcétera, etcétera. Pero bueno, los de la estadística por lo menos mostraban una abismal diferencia del 2019 al 2020. Y bueno, y lo que corre de año no sabemos. No sabemos todavía, no 2021, hemos tenido estadística. En julio sabremos. En julio, exacto. Pero bueno, nos puede mostrar la cantidad de diferencia que hay del año pasado, 2019, donde no había pandemia, donde antepasado, perdón, donde no había pandemia, estoy cayendo apenas en el 2021. Donde no había pandemia, donde no había nada de coronavirus, donde las noticias eran cualquier otra cosa menos la pandemia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, se ve una gran diferencia y bueno, por obvias razones se dispararon el último año y bueno, son las temporadas que hemos pasado más o menos más difíciles, no tan solo físicamente, económicamente, sino también mentalmente, ¿no? Es algo que nos ha costado, digamos que sobrellevar y ha creado este sentimiento de ansiedad, ¿cierto? Sí. ¿Qué puedes decir? ¿Tú has presentado signos de ansiedad en este año? Trabajando, ¿cuánto tiempo llevas trabajando desde la casa? Hombre, si contamos el tiempo que estuve trabajando durante nuestra estadía en España... Exacto. Bastante tiempo ya. Tú te estabas preparando para la pandemia. Llevo bastante tiempo trabajando desde casa. Exacto. Joel lleva
yo creo que 3 años. O 4 ya. Sí, porque llegamos acá 2019, tuviste casi un año estuviste trabajando en la oficina, ¿cierto? O menos. Sí, bueno, iba y venía también. Exacto, entonces de repente cayó la pandemia y ha estado todo este tiempo trabajando desde casa y la verdad es que puede ser un poco pesado, ¿cierto? ¿Nos puedes compartir tu experiencia? No, hombre, es agradable poder tener un sitio distinto al que ir. Me estás hablando de la oficina, claro. Cambiar tu mente. Sí, porque digamos que cuando uno va al trabajo, ¿no? Cuando uno tiene un lugar de trabajo, olvídate de la pandemia ahora, ¿no? Pero cuando tienes tu lugar normal de trabajo, tú sientes que quieres llegar a la casa a descansar de ese... Sí, es más difícil desconectar. Exacto, es más difícil desconectarse, te puede dar más ansiedad. A veces trabajan más. El doble, exacto. O menos, depende de la persona. De la persona, pero a veces es más difícil desconectar del trabajo o del... Sí, de todo lo que tenga que ver con... De las cosas cotidianas con respecto al trabajo, ¿cierto? Y también nosotros como cristianos podemos llegar a pensar de que siendo cristianos a lo mejor no experimentamos este tipo de cosas o no tenemos estas sensaciones de ansiedad a lo largo de nuestra vida. Y es totalmente falso, por supuesto. Yo no sé si que la gente cree que como es cristiana es alienígena, ¿no? Sí. No seguimos siendo humanos y no, vamos, que estamos levitando en una nube y todo es totalmente espiritual y no te enteras de nada de lo que está pasando a tu alrededor. Y no es así, es totalmente falso. Experimentamos ansiedad, experimentamos preocupaciones, experimentamos... ataques de pánico, hay todas las emociones que te puedas imaginar, nosotros también las experimentamos y por supuesto no quiere decir que nosotros seamos menos cristianos o más cristianos porque las tengamos o no, quiere decir que en algún momento hemos caído en este tipo de circunstancias que han creado estas emociones de ansiedad. Y puede ser que tengamos mucha carga en el trabajo, ¿cierto? Puede ser que le demos cabida a cosas secundarias. Y cabida me refiero a que le estamos dando más importancia de la que deberían tener. Yeah. Y no le estamos dando importancia a lo que realmente nosotros deberíamos darle, que es en nuestro caso nuestra relación con Dios, etcétera. ¿Qué puede pasar con esto? Que muchas veces estamos bloqueados mentalmente, ¿cierto? No quiere decir que yo lo tengo todo claro y todo lo mío todo funciona como un reloj. No. Muchas veces nos bloqueamos, nos enfocamos mucho en una cosa y ahí nos quedamos estancados, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que influyen en esto de la ansiedad, ¿no? Cuando la sentimos. Y pueden ser psicológicas, puede ser emocional y puede ser tu situación espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar nuestro tipo de ansiedad? La psicológica, pues yo creo que mucha gente lo experimenta, pero no todos llegan al punto de necesitar ayuda externa, ¿cierto? La psicológica estamos hablando de cuando tú necesitas algo externo para que te ayude a ti internamente. Puede ser... Con una situación que no puedes controlar. Exacto, es algo que tú sientes que ya tú mismo no puedes controlarlo, entonces tú buscas una ayuda externa. En este caso, un psicólogo, que no estamos diciendo que esté mal tratar con psicólogos, por supuesto, pero es una ayuda externa. Puede ser una dieta, un suplemento que estés tomando, medicamentos que tu médico o tu psicólogo Esa es la ayuda externa. Exacto, te recomienden que te van a ayudar, entre comillas, a aliviar esa ansiedad que estás sintiendo en cualquier situación o cualquier momento de tu vida. Espiritual, eso va directamente a nosotros. Bueno, si eres cristiano, ¿te sientes ansioso? ¿Sientes que te ha fallado Dios? ¿No? Nos cuestionamos todas estas cosas, ¿cierto? Nos hacemos este tipo de preguntas precisamente porque tú dices, no, yo creo en Dios, pero es normal que yo esté sintiendo ansiedad. O sea, es algo que nosotros podemos darnos Podemos sentir ansiedad. Exacto, podemos sentir ansiedad. ¿Será que Dios me está fallando
y yo estoy libre de toda emoción externa, ¿no? Sí, o yo estoy fallando. Exacto. Pero eso es lo que normalmente nosotros pensamos, ¿cierto? No pensamos en lo que Dios, lo que nosotros podamos estar haciendo mal, sino pensamos en que Dios está haciendo algo mal. Sí, siempre. Siempre echamos la culpa al otro. El del vecino del frente. Claro, y eso, por supuesto, como dijimos, no quiere decir que nosotros no podamos experimentar este tipo de cosas, y tampoco quiere decir, por supuesto, que Dios nos esté fallando de alguna manera, ¿no? Nosotros somos seres humanos y tenemos todo este tipo de emociones, y por supuesto que, como todos aquellos cristianos o no cristianos, la pueden sentir. Uh-huh. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces, ¿has sentido ansiedad este tiempo? Hombre, sí, seguro. ¿Te has puesto a analizar? Seguro que he tenido algunos no ataques de ansiedad, pero sí que eso de que te sientes bloqueado o desinspirado, no sé si no, desinspirado no existe. Bueno, desinteresado. Sí, que no tienes inspiración. No tienes inspiración, exacto. Y yo creo que sí te ha pasado. Yo como tu esposa lo puedo decir. Hablemos de eso. No, pero sí, seguro. O sea, claro, la cantidad de tiempo y de encierro. Hace mella. Sí, claro, por supuesto. O sea que los que nos están escuchando, nosotros también hemos pasado por eso. A muestra un botón. No, yo lo dije en otros programas y no me acuerdo de qué estábamos hablando ahora mismo, pero yo sí he dicho que yo tengo ansiedad de vez en cuando, ¿sabes? Y muchas veces uno la ataca eso con lo de la comida, con lo del dulce, etcétera, sí, etcétera. Eso es un síntoma, digamos, de que estás creando ansiedad. Pero, como decíamos, no quiere decir que Dios nos esté fallando, todo lo contrario, quiere decir que nosotros estamos fallando. ¿Y en qué sentido lo digo? En que no le estamos dando, ¿cierto? Digamos, el mérito que Dios tiene, siendo Dios en nuestra vida. No le estamos dando ¿cómo lo puedo describir? No le estamos dando a Dios lo que Él... ¡Ay! Se me fue la olla. Perdón. Quiere decir que nosotros no estamos confiando en Dios de la manera que deberíamos estarlo haciendo, ¿cierto? Cuando nosotros confiamos en alguien, y en este caso es Dios, debemos de creer que Él tiene el control de todas las cosas. Debemos de creer que Él es quien nos rodea y quien nos mantiene seguros, ¿cierto? A pesar de todo lo que estemos pasando en el mundo y a pesar de lo que estemos pasando nosotros internamente. ¿Estás conmigo? Se me fue la olla por un momento, pero después volví. O sea, los que fallamos en confiar somos nosotros. Exacto. Nuestra confianza es la que falla, no Dios hacia nosotros. Claro, nuestra confiar en que Él es la fuente correcta. Suficiente, exacto. Y suficiente para pasar esa situación. Exacto. Y en esa situación, al no confiar, crea ansiedad. Exacto. Uy, mi amor. ¿Viste? Por eso estás al lado. Por eso estás aquí al lado, para apoyarme. Claro. ¿Qué haría yo sin ti? No sabía por dónde ibas, pero ya te cogí. Pero es que, ¿viste? Bueno, pero una de las preguntas que nos hacemos también, ¿cómo nosotros podemos aliviar estos síntomas de ansiedad? ¿Cómo nosotros podemos atacar esta sensación de ansiedad hasta un punto que después también desaparezca y podamos decir que no sufrimos de ansiedad? ¿Cierto? Entonces, sin sentir que se nos viene el mundo encima. Exacto. Una de las primeras cosas que nosotros recomendamos, por supuesto, es hablar con un amigo o unos amigos. Siempre es bueno tener amigos. Siempre es bueno tener amigos, exacto. Y si encuentras uno bueno, no lo sueltes. Una de las cosas que podemos recordar es que Jesús, cuando estaba a punto de ser crucificado, ¿cierto?, Él como ser humano. Porque como hemos dicho, Jesús también pasó por estas situaciones y estos sentimientos. Y lo decimos así porque queremos que se sientan identificados, porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, fue una persona igual también que nosotros. También sintió ansiedad, también sintió miedo. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Entonces Él, en el momento del que Él sabía que iba a ser crucificado, Él se va al Getsemaní,
¿cierto? Y Jesús, por supuesto, tenía sus 12 discípulos, pero este versículo di cuenta que él toma a 3 de los discípulos y nosotros creemos que él los consideraba sus amigos, porque después dice que él ahí lloró y les confesó que tenía temor, que tenía ansiedad por lo que estaba a punto de ocurrir. Obviamente, como ser humano, sintió todas estas cosas, pero se rodeó de amigos. ¿Por qué lo decimos? Porque es importante tener un círculo en que te puedas contener, ¿cierto? Un círculo en que tú sientas que tienes apoyo. Personas de las que no te juzguen, aunque tú hayas hecho mal, aunque tú tengas ansiedad o cualquier otro tipo de cosas que puedas estar experimentando, pero que te dan fuerza. Te dan ánimo. Ánimo, apoyo y muchas veces palabras de sabiduría, porque cuando estamos en estos momentos y hablamos del bloqueo mental, a veces no nos entran las cosas, ¿cierto? Aunque y tiene que venir alguien. ¿Ustedes han visto esos pop-ups que te salen en internet cuando te estás navegando una pantalla que te sale el pop-up? No sale así y tampoco nos enteramos. Claro, exacto. Entonces necesitamos... Tiene que venir alguien y darte un lepe. Ponértelo. Exacto. Y nosotros necesitamos ese tipo de personas, amigos en este caso, en nuestra vida. Y puede ser que tengas un solo amigo o puede ser que seas afortunado y tengas muchos buenos amigos con los que puedas rodearte y confiar y los que te puedan levantar en estos momentos, ¿no?, donde te sientes abrumado. ¿Cierto que sí? Entonces la primera recomendación de nosotros es que ten amigos y que hables habla con ellos. Porque no mucha gente puede tener amigos, pero amigos amigos que pueda hacer eso que hemos dicho. Exacto, que te sientas... Tengo 500 amigos en Facebook. Exacto, no, eso no. Eso no son amigos. Los amigos con los que tú sabes que tú puedes contar en cualquier momento, y los amigos que tú les vas a decir que estás pasando hasta que pecaste, cometiste un error o lo que sea, y tú te puedas sentir contenido, no juzgado, pero simplemente personas que te puedan ayudar, apoyar y levantarte. A eso, exacto. Mejorar. Eso es lo que nosotros llamamos, para mí por lo menos eso es un amigo. Yo no sé, también a lo mejor concepto de amigo varía entre las personas, pero... sí, pero yo creo que para mí pensando 500 amigos en Facebook no son amigos. Exactamente. Entonces es importante que nosotros seamos capaces de podernos abrirnos de poder abrirnos a estos amigos y confesarles que tenemos ansiedad, sufrimos de ansiedad o sufrimos de ataques de pánico, porque la ansiedad muchas veces también lleva a ataques de pánico, ¿cierto? Lo segundo y más importante que podemos decir y recomendar es que si eres cristiano, por supuesto, lo primero es hablar con tu padre, ¿cierto? Y si no eres cristiano, te invitamos a que también lo hagas. O sea, orar estamos hablando. Exacto, estamos hablando de orar, a que vengas en oración. No, hombre, también puedes ir a hablarle a tu padre o tu madre, pero... No, pero estamos hablando de hablar con Padre como Dios, exacto. Queremos... que vayas a orar. Exacto, que vayas a orar y derramar tus sentimientos a Dios, ¿cierto? Porque no... Aunque Dios conoce todas las cosas, por supuesto, y Dios conoce exactamente tu corazón y lo que hay en tu mente y todo. Él quiere, como padre, obviamente, si tú eres padre y me estás escuchando, vas a entender también, porque como padre queremos siempre que nuestros hijos vengan a nosotros con preocupaciones, con ansiedad, con problemas, como estén. Siempre queremos como padres que nuestros hijos vengan a nosotros, ¿cierto? Sí. Por mucho que nosotros tengamos una idea de lo que está pasando, aunque Dios todo lo sabe, Él también quiere que nosotros nos acerquemos a Él y vengamos con toda clase de sentimientos y emociones que podamos estar experimentando, porque Él es el único que nos puede dar la paz, ¿cierto?, que nosotros necesitamos en ese momento. Y Dios no quiere decir que Él no nos dice no te angusties y cálmate que va a salir todo como tú quieres que salga, ¿cierto que no? No. Él nos dice que en medio de todas esas cosas, en medio de esto, en cualquier cosa que estés atravesando, vas a tener paz. Y después, bueno, se hará la voluntad de Dios y pasará lo que tenga que pasar, ¿cierto? Pero tú, en medio de esto, vas a tener paz. Él nos dice que de nada estemos ansiosos, no tenemos que estar afanosos de nada, ¿cierto? Sino que tenemos que esperar y confiar de que Él en medio de esto nos va a dar paz, ¿cierto? La tercera recomendación. ¿Cuál es? La tercera recomendación. Habla a tus emociones.
¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Me voy a poner a hablar yo sola? ¿Cómo le hablas a tus emociones? ¡Ansiedad! ¡Date quieta! ¿Cómo hacemos eso? Bueno, puede ser una, a lo mejor te funciona. Te pones en el espejo. Te pones en el espejo. No, esto quiere decir que nosotros, ya habiendo dicho que vayamos directamente al Padre, ¿cierto? Nosotros tenemos que ocuparnos en vez de preocuparnos, ¿cierto que sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú primero vas en oración a Dios y te ocupas, ¿cierto? Empiezas a orar y a clamar por una situación en la que estás atravesando y estás orando, creyendo, ciertamente, que Dios tiene el control, de que Él va a tomar el control, de que Él va a ser de que Él va a obrar por ti. Eso quiere decir hablarle a tus emociones. Quiere decir que tú vas directamente a la fuente, ¿cierto? Oras por eso y en vez de preocuparte, volverte loco y muchas veces nuestra cabeza va mucho más allá de de las situaciones. Muchas veces, por ejemplo, a ver si me entienden. Por ejemplo, yo te llamo y no me contestas el teléfono y te llamo varias veces, ¿cierto? Entonces yo digo, ay Dios, ¿será que pasó algo? ¿Será que se quemó la pasta, la comida? ¿Será que se incendió la casa? ¿Me entiendes? La cabeza va muy... Pero bueno, yo soy así, yo soy dramática, exagerada y yo muchas veces pienso así, algo pasó. Bueno, eso nos pasa ahora con Alex. Exacto, nos pasa con nuestro primer hijo, que él también está pasando por ese momento. Está pasando por momentos de ansiedad y lo podemos decir con toda confianza. ¿Y qué fue lo primero que nosotros hicimos? Orar, exacto. Porque primero hablamos con él y él entendió que todo el mundo pasa por esto, todo el mundo le da cierto tipo de ansiedades y yo creo que ahí él también tiene ansiedades, se acuerda de ansiedades, yo creo, cuando era más pequeño, todas las ansiedades que teníamos de 4 o 5 años, típicas, ¿no? Claro, pero cuéntala, o sea, él piensa ahora mismo que cuando nos llama por teléfono... Y nadie le contesta. No le contestamos es porque algo nos ha pasado. Exacto. Algo le pasó a mi papá, y entonces empieza a llamar a toda la familia. A toda la familia, literalmente. El siguiente número de la lista empieza a llamarlo. Y esos son ataques de ansiedad que le están dando. Y él el otro día se abrió y nos contó. Sí. Y bueno, tuvimos una charla en familia y después nos pusimos a orar y bueno, es algo que tiene que pasar. Tranquilo y tiene que, sí. Pero igual tiene que tener su proceso de saber controlar esas situaciones y de confiar que, oye, a lo mejor no te contesto porque estoy conduciendo o cualquier otra cosa. Pero fíjate que ahora que lo estás diciendo, lo interesante es que él sabe que tiene un círculo de contención. Sí, va al siguiente número. Sí, sabe que si tú y yo no le contestamos, alguien de la familia seguro les va a contestar. Y en este caso casi siempre es tu madre, los tíos, etcétera, etcétera, que estamos en la misma zona horaria, digamos así. Claro. Y aunque estén en España es más fácil de comunicarse que con mis padres que están en Chile. Pero él siente que ese es su círculo en donde, si yo llamo a tal persona me voy a sentir más seguro. Si yo llamo a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos... Y le pasa, o sea, en cuanto llama, está hablando... Se le pasa. Ya no está pensando en por qué no hemos llegado. Exactamente. Muchas veces llama a la abuela y es para que la abuela me llame a mí. A ver si la abuela tiene poderes mágicos. A ver si que la abuela... le va a contestar primero. Me sale el teléfono de mi madre y me dice, claro. a ella sí le tiene que contestar. Claro, exacto. Entonces ese es un ejemplo y un ejemplo precisamente de algo que estamos viviendo. Exacto, y de algo que estamos viviendo nosotros con nuestro hijo casi adolescente. Entonces, por supuesto que seguramente si tú nos estás escuchando, a lo mejor en todo lo que hemos estado hablando te sientes identificado o alguna persona cercana también ha pasado por esto. Yo tengo amigos que han tenido ataques de pánico. Realmente yo no puedo decir que a mí me ha pasado un ataque de pánico porque según lo que dicen es que sientes que hasta no puedes respirar, como que te vas a morir y todas estas emociones juntas. Es como que una ansiedad multiplicada por 1000. Sí. Como mezclada con claro, y muchas personas lo logran controlar y muchas personas que no conocen a Cristo también saben que es un ataque de pánico. Claro.
obvio, la gente es lo primero que dice, uy, no, tú tienes un ataque de pánico. Pero nosotros sabemos que es eso, Dios, ¿cierto? Amigos que nos contengan y por supuesto la oración, o sea, el poder nosotros hablar y decir cuáles son nuestras emociones ante Dios hace que Él también se ocupe de lo que nosotros nos está provocando este tipo de sensaciones. Y no creas que porque tú vas, no tengo ansiedad o me preocupa esto, o tú creas que es algo muy insignificante, ¿cierto? No va a ser importante para Dios. O sea, nosotros podemos venir ante Dios con cualquier sensación que tengamos, con cualquier emoción, con cualquier sentimiento, como estemos, literalmente, como estemos. Podemos ser un desastre de personas y aún así Dios jamás nos va a rechazar. Entonces, esa es una seguridad, ¿no? Sí, tanto para nosotros y para las personas que no conocen a Cristo y que no saben cómo es, ¿no? Exacto, lo primero que lo que queremos dejar claro es estén tranquilos. Uh-huh. Acuérdense que Jesús pasó por lo mismo. Exacto. O sea, no están siendo raros porque lo estén pasando, no son alienígenas, como decías tú. Uh-huh. No son menos cristianos por ello. No. Si es que eres cristiano. Y está tranquilo, busca amigos con los que hablar, ora y confía. Y hay un versículo ese es básicamente los pasos que podríamos darte para sobrepasar, ¿no? Esta sensación de ansiedad. Pero siempre ayuda, obviamente, rodearte de un círculo que te ayude. Sí, que te contenga. Que te tranquilice y que te dé ánimos y fuerzas, porque solo no es posible. No, yo creo que es muy difícil. Muy difícil, solo es muy difícil. Entonces exacto. Siempre es bueno rodearse de gente, de amigos que realmente puedas, con los que realmente puedas contar y obviamente orar y orar. Exacto. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho de la Biblia, obviamente, ¿no? ¿De dónde van a venir los versículos? Bueno, si vas a decir un versículo que no sea de la Biblia, no lo digas. No, es cortito, pero dice... Jesús lloró. No, ese tan corto no. Pero también lloro, eso es un síntoma de ansiedad también. No, dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. O sea, el Señor siempre nos manda a estar quietos, a mantener la calma. Eso es a lo que Él nos llama. Y yo no creo que diga, estad quietos ahora que están pasando por esto en específico, no, estad quieto que la pandemia en algún momento se va a acabar, no, te está diciendo en todo momento que debemos permanecer quietos. ¿Y por qué digo esto? Porque es un versículo que me da paz, ¿cierto? Es un versículo que me da tranquilidad, que en donde puedo yo saber y sentir que sí, que Dios es Dios, uh-huh. Y Él es soberano por sobre todas las cosas. Y por sobre cualquier situación, incluso esta pandemia que nos ha traído tantas sensaciones distintas y tantas emociones. Y que no nos deja hablar de otra cosa. Exacto. Por eso empezaba, que aunque yo creo que hablemos de cualquier cosa hasta que no se acabe esta cuestión, vamos a seguir nombrando la pandemia. Pero lo más importante es cómo nosotros en este tiempo sobrepasamos, ¿cierto? Todo este tipo de emociones que nos está causando la pandemia y muchas otras cosas por las que estemos atravesando, ¿cierto? Sí. ¿Estás conmigo? Sí. Muy bien. Pero bueno, ya llevamos 30 minutos, yo creo que... Les dejamos con algunas preguntas, tarea para la casa. Dejamos algunas preguntas para que comenten y nos dejen saber. Exacto. Y ya terminamos con el tema de hoy y terminamos con la ansiedad. Hasta aquí llegó la ansiedad. Ya la semana que viene nadie con ansiedad. Nadie con ansiedad, por favor. Bueno, ¿me dices las preguntas? Sí, la primera. Queremos que piensen en los momentos de su vida en los que oraron o hicieron de la oración una prioridad. Uh-huh. Y luego piensen en esas ocasiones que no lo hicieron, que no la hicieron primero la oración o no oraron primero como prioridad. Ok.
y que nos comenten o nos digan, o si quieren simplemente piénsenlo en su casa. ¿En qué se diferenciaron esos momentos? Y qué interesante. ¿Qué se diferenció el momento en el que hicieron la oración prioridad con el que no la hicieron prioridad? Ok. Luego, ¿hay algún sentimiento que crean que les cuesta controlar? Sí, la ansiedad. Valga la redundancia. ¿Cómo podría cambiar vuestra vida al alinear esos sentimientos con vuestra fe? Uy. ¿Viste que todos aprendemos? Nos están dando, cortando rabo y oreja. Y, por último, ¿de qué manera pueden apoyarse en sus amigos o orar? Hablar con Dios, claro. Hablar con Dios, orar. O alinear esos sentimientos con la fe en esta semana. Interesante, ya me pusiste a pensar. ¿Puedo contestar todas? Venga, si quieres. No tenemos mucho más tiempo, pero... No tenemos mucho más tiempo. Ay, mi madre. Bueno, las preguntas son todas interesantes, por supuesto, pero uno, digamos, nunca te pones a pensar en, oré por esto primero y mira cómo resultó, y no ores por esto y mira cómo salió la cosa. Debo decir que esa es una de las cosas que menos hacemos. Cuando tenemos un problema, muchas veces no oramos primero. No, toda la razón. Y se nota la diferencia, claro. Se nota, uno, porque muchas de esas veces hacemos lo que nos parece. Sobre todo en cómo afrontamos esas situaciones. Exacto, hacemos lo que nos parece la solución, y a lo mejor resulta que el Señor no quiere que por ahí sea el camino, y nos equivocamos y nos damos tremendo estampazo contra la pared. Y también, y no solamente eso, también sentimos ansiedad. Seguimos con ansiedad. Porque la situación, al intentar arreglarla con nuestra fuerza o de nuestra forma, no se arregla. Exacto. Y eso nos crea ansiedad. No confiamos en quien creemos. En quien deberíamos confiar. Exacto. Pero bueno, ya nos hemos alargado bastante. Dejamos las otras preguntas. Ya les contestamos una. Este está haciendo de largo el programa más largo. Oye, pero ya les hicimos la tarea, casi la mitad de la tarea. Ya les contestamos una pregunta. La chuleta. Exacto, pero bueno, estas son las preguntas. Pero comenten. Estas preguntas las vamos a tener en algún video, porque a lo mejor no se acuerdan de todas las preguntas que hacemos nosotros aquí. Bueno, podemos ponerlas en los Claro, las vamos a dejar en la cajita de información, ¿cierto? Uh-huh. Las preguntas para que en cada episodio, ¿lo puedes hacer en cada episodio? Por supuesto. Uy, mi amor, qué ducti eres. Más trabajo. Exacto. Pero para que las tengan pendientes y nos pongamos a analizar y a pensar realmente y a poner en práctica, ¿cierto? Estas preguntas que siempre dejamos a ustedes como detallitos de versión original. Así que nos vemos en un próximo episodio. Gracias por suscribirte. Exacto. Y por darle y la campanita de notificación para que te salga cada vídeo cuando lo saquemos. Sí, si no quieres perderte ningún vídeo. Así es. Y si estás en Spotify. En Spotify, en iTunes. Dale a like. No sé si hay like en Spotify. No tengo idea. Pero bueno, escúchanos, comparte y todo lo que tú sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Hasta luego. Chao.